Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Semántica Castellana del primer curso de la carrera de Letras. En la clase anterior nosotros habíamos analizado las unidades intraoracionales, es decir, elementos que se utilizan dentro de las oraciones como ser los sintagmas y las locuciones. Hoy estaremos realizando el análisis de las unidades supraoracionales de sentido. Dentro de las unidades supraoracionales tenemos el párrafo, secuencias referenciales, los deícticos, tipos de deícticos, conectores y relacionantes. Estos son elementos que se utilizan para que nuestra redacción, ya sea en forma oral o en forma escrita, tenga la coherencia y la cohesión que necesita todo tipo de texto. Comenzamos con el análisis del párrafo. El párrafo es una unidad de discurso que en un texto escrito expresa una idea o argumento o bien reproduce las palabras de un orador en un discurso. Se encuentra compuesto por un conjunto de oraciones que ostentan cierta unidad temática o aunque sin tenerla se enuncian juntas. Es de fácil detección dentro de un texto por las siguientes características. Un párrafo comienza con una letra inicial mayúscula. Termina con un punto y aparte. Establece una sangría al comienzo del mismo. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. En tanto, una de ellas solamente expresará la idea principal. Existen varios tipos de párrafos, como por ejemplo el párrafo narrativo, formado por una secuencia de afirmaciones típico de una noticia o crónica. Tenemos los párrafos descriptivos. Potencia el uso de la palabra con una descripción sensorial. Párrafo argumentativo. Su objetivo es el presentar opiniones o en su defecto rebatirlas para persuadir al receptor. Párrafo expositivo. Explica o desarrolla más ampliamente el tema que presenta. De compasión o contraste. Compara objetos o ideas con la intención de marcar semejanzas y diferencias. Y por último, párrafo de enumeración. Enumera situaciones que van de lo más a lo menos importante. Esta es una breve información referente al párrafo. Secuencias referenciales. Las expresiones referenciales sirven para no tener que repetir una misma palabra, evitando así lo farragoso que podría ser un texto. Dentro de las secuencias referenciales tenemos a la anáfora y a la catáfora. Una palabra tiene valor anafórico cuando designa el mismo referente que un sintagma precedente. Esta película la he visto muchas veces. En esta oración hay una palabra que al comienzo ya se mencionó. ¿Cuál es la palabra película? Y para no repetir la misma expresión, entonces se utiliza un pronombre personal la, que se refiere a la palabra película. A esto se denomina secuencias referenciales anafóricas, cuando primero se utiliza la palabra o el nombre y posteriormente, para evitar la repetición, se utiliza un
pronombre. Una palabra tiene valor catafórico cuando designa el mismo referente que otra expresión pospuesta. Este ocurre al contrario de las relaciones anafóricas. En las relaciones anafóricas, primero se utiliza el sustantivo o el nombre y posteriormente el pronombre para relacionar. Sin embargo, en las relaciones catafóricas, primero se utiliza el pronombre y posterior a eso se utiliza el nombre o el sustantivo. En este ejemplo, les di a tus primas las gracias. El pronombre les se refiere a la palabra primos. Entonces, cuando hablamos de referencias catafóricas, es cuando primero se utiliza el pronombre y posterior a eso el nombre. Para que quede bien en claro. Anáfora, primero nombre y después pronombre. Catáfora, primero pronombre y después nombre. Siguiendo con el análisis de la información, ahora lo haremos con los deícticos. Los deícticos son palabras que proceden del griego deícticos y significa que indica o señala. Son palabras que presentan las siguientes características. Su significado depende del contexto. Dejan de tener sentido si se separan del mismo. Los deícticos necesitan que se muestre de algún modo a qué se refieren. Si lo utilizamos oralmente, lo hacemos indicando o mirando aquello de lo que estás hablando o lo que estamos hablando. Si hacemos por escrito, se remiten a algo ya mencionado o por mencionar y solo se llenan de contenido al contextualizarse. Vamos a mirar un poco este caso que está un poco fuera de contexto. Si alguien de nosotros dice, ella vive cerca de mí. En este caso, al estar fuera de contexto, no podemos saber a quién se refieren las palabras ella y mí, por lo que se tratan de deícticos. En cambio, si utilizamos dentro del contexto, ahí sí va a tener significado para nosotros. Emilio le preguntó a Roberto dónde vivía su hermana. Roberto le respondió, ella vive cerca de mí. Ahora ya sabemos que la palabra ella se trata de la hermana de Roberto y mí se refiere al mismo Roberto. Entonces, los deícticos son palabras que depende o tiene sentido dentro del contexto. Estos deícticos se vuelven a clasificar de acuerdo a la función o a la forma que se utilizan. Tenemos los deícticos de persona. Son pronombres personales, pronombres posesivos y pronombres demostrativos de primera y segunda persona de singular o plural. En este ejemplo, Paula dijo, yo soy tu amiga. En este caso, Paula está referenciada por la palabra yo. Deíctico de tiempo. Puede ser adverbio de tiempo, además de frases adverbiales como ayer, hoy, mañana, pasado mañana.
Paula dijo el martes, vendré mañana. En este caso, el deíctico que se utiliza es mañana. Se refiere a un adverbio de tiempo. Deíctico de espacio. Adverbio de lugar como allí, aquí, allá, más cerca y otros adverbios más. Paula le dijo a Juan, señalando la estantería, guarda el libro allí. En este caso, el deíctico es la palabra allí. Estas son las clasificaciones o tipos de deícticos. Conectores y relacionantes. Los conectores y los relacionantes son elementos lingüísticos que sirven de nexo entre diferentes partes de un texto. Con esto se otorga mayor coherencia y elegancia al trabajo. Son usados en diferentes casos. Los casos en que los conectores y relacionantes son usados para indicar orden cronológico e importancia. Puede ser primero, en primer lugar, antes que nada, ante todo, sobre todo, mientras, después, a continuación, finalmente, lo más importante, por último, en último término, por fin. Para introducir una idea adicional y, además, asimismo, algo semejante ocurre con, al mismo tiempo, también. Para introducir un contraste, pero, sin embargo, ahora bien, aunque, a diferencia, mientras que, no obstante, en cambio. Para introducir un ejemplo, por ejemplo, así, tal como, un ejemplo de. Para introducir una explicación, es decir, o sea que, en otras palabras, esto es, para introducir causa, porque, puesto que, debido a lo que, ya que. Para introducir efecto, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, de ahí que. Para introducir condición, sí, siempre que, a condición de que, supongamos. Para introducir finalidad, para que, a fin de que, con objeto de, con la intención de. Para introducir una comparación, como, al igual que, del mismo modo, de modo similar. Y por último, para introducir una conclusión. En síntesis, en resumen, en conclusión, para concluir. Estos son los conectores y relacionantes. Para ir cerrando ya esta clase, ahora vamos a analizar los conectivos que expresan adición. Dentro de estos tenemos conectivos que expresan adición como copulativo. Los elementos son, o las conjunciones son y, ni. Además, también, asimismo, tampoco. Disyunción o u. De causa. Por esto, por esta razón, debido a, por este motivo, porque, pues. Consecuencia, por consiguiente, en consecuencia, por lo tanto. Oposición tenemos pero, más, si no, sin embargo, no obstante, con todo, a pesar de, aunque. De aclaración, por ejemplo, esto es decir, en otras palabras. Condición, si
en caso de, en estas consecuencias, en estas circunstancias, con estas condiciones desde ese punto de vista. Temporalidad, después de, entonces, una vez hecho eso, cuando, antes de, a continuación, luego. De síntesis, para concluir, para finalizar, finalmente, en resumen, en síntesis, y para finalizar les digo que todo resultó como se planificó. De comparación, así, asimismo, de igual modo, similarmente, a diferencia de, en comparación con. Y por último, espacio. Siguiendo este orden de ideas, más adelante, en este punto, en primer lugar, en segundo lugar. Estos son los conectivos que expresan adición. De esta manera, estamos cerrando esta clase que corresponde al número 7. Estuvimos analizando unidades extraoracionales como párrafo, las referencias y los conectores. Bien, espero que hayan comprendido este contenido. Los trabajos ya están vinculados, la información también está vinculada en la plataforma. Es cuestión que ustedes ingresen, revisen y realicen las tareas. Les deseo que pasen bien, cuídense para que podamos vernos oportunamente. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.